Ella lo perdió todo y se fue a un lugar donde nadie quería vivir. Mientras otros elegían tierras fértiles, ella compró una ladera cubierta de tocones y barro. La gente se reía, convencida de que había cometido el mayor error de su vida. Pero ella veía lo que nadie más podía ver, lo que estaba oculto bajo la superficie, lo que aún no se había perdido. Años de silencio, trabajo duro y decisiones que parecían no tener sentido. Y un día, todo cambió. Cuando el valle estuvo al borde, fue a ella a quien empezaron a acudir en busca de ayuda. Y entonces quedó claro. No fue un error. Fue la decisión más acertada que nadie supo entender a tiempo. La primavera llegó a aquel territorio con la precisión lenta y segura de todo lo que ha esperado demasiado tiempo. La nieve se retiró primero de los bordes del camino, luego de las laderas más suaves, y finalmente dejó al descubierto la tierra oscura que parecía respirar por primera vez en meses. Era la señal que muchos estaban esperando. Carretas comenzaron a aparecer desde distintos puntos, cargadas con herramientas, muebles, sacos de semillas y expectativas que no cabían en ningún equipaje. El gobierno había abierto nuevos terrenos al asentamiento, y aquello, en una región donde cada año significaba la diferencia entre avanzar o quedarse atrás, no era solo una oportunidad, sino una promesa. Las familias avanzaban con una lógica que no necesitaba ser explicada. Observaban los mapas, caminaban la tierra, tocaban el suelo con las manos, buscaban agua cercana, pendientes suaves, lugares donde el arado pudiera entrar sin resistencia y donde el primer invierno no destruyera lo que apenas comenzaba a construirse. Elegían los márgenes del arroyo, las extensiones abiertas donde el pasto crecía sin esfuerzo, los claros donde el sol caía de manera uniforme durante todo el día. Cada decisión tenía una razón clara, práctica, inmediata. Nadie quería arriesgar más de lo necesario. En medio de ese movimiento organizado y previsible, apareció Evelyn Carter. Llegó sin anunciarse, sin acompañamiento, sin la prisa que parecía dominar a todos los demás. Su presencia no llamó la atención por algo extraordinario, sino por la forma en que parecía no encajar en el ritmo general. No traía más que un baúl modesto, algunas herramientas bien cuidadas y una perra de pelaje gris que caminaba siempre a 2 pasos de su lado derecho, como si existiera un hilo invisible que las mantuviera unidas. La perra llamada Rey no ladraba, no corría hacia otros animales, no se distraía, observaba, esperaba, seguía. Evelyn hablaba poco. Cuando lo hacía, sus respuestas eran precisas, suficientes, sin intención de prolongarse. No evitaba a la gente, pero tampoco se acercaba. Había en su manera de moverse una economía de gestos que no provenía de la timidez, sino de algo más profundo, como si cada acción estuviera filtrada por una necesidad interna de no desperdiciar energía. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza, pero la mayoría simplemente no sabía qué hacer con ella. No encajaba en ninguna categoría fácil. Cuando llegó el momento de elegir terreno, la mayoría ya había decidido. Las mejores parcelas junto al agua estaban tomadas. Las pendientes suaves también. Quedaban zonas más alejadas, más difíciles, menos evidentes. Fue entonces cuando Evelyn hizo algo que terminó por definir la manera en que sería recordada. Eligió la ladera. No una ladera cualquiera, sino la más expuesta, la más empinada, la que todos conocían por haber sido explotada apenas 2 años antes por una compañía maderera que había arrasado con todo lo que tenía valor comercial. Lo que había quedado no era un bosque, ni siquiera un terreno aprovechable. Era una superficie irregular cubierta de tocones, raíces expuestas, tierra suelta que comenzaba a deslizarse cuesta abajo con cada lluvia. Surcos profundos marcaban el camino por donde los troncos habían sido arrastrados. No había sombra, no había estructura, solo restos. La reacción fue inmediata, aunque contenida en murmullos que se propagaron con rapidez.
Nadie discutía abiertamente su decisión, pero el juicio estaba presente en cada mirada. Aquello no era una apuesta arriesgada, era un error evidente. En un lugar donde cada recurso contaba, donde el margen de fallo era mínimo, elegir una tierra sin valor aparente era equivalente a renunciar a cualquier posibilidad de estabilidad. Evelyn no respondió a nada de eso, porque no había nada que responder. Su elección no había sido impulsiva ni producto de la ignorancia. Había caminado esa ladera antes de decidir. Más de una vez. Había subido desde distintos ángulos, había observado el terreno en diferentes momentos del día. Había tocado la tierra, había seguido con la vista el recorrido del agua después de una lluvia ligera. Lo que para otros era un espacio muerto, para ella era un sistema interrumpido. Su pasado no era visible para quienes la observaban desde fuera, pero estaba presente en cada una de sus decisiones. Había tenido una vida distinta antes de llegar allí, una casa construida junto a otra persona, con la paciencia de quien sabe que el tiempo es parte del proceso. Había tenido un lugar que no necesitaba ser imaginado porque ya existía, y lo había perdido todo en un periodo tan breve que la mente no alcanzaba a procesarlo mientras ocurría. Una enfermedad había entrado sin aviso, y se había llevado lo que daba sentido a todo lo demás. Cuando el silencio llegó después, no fue un alivio, sino una extensión de la ausencia. Irse no fue una decisión repentina, sino la única opción que quedó cuando quedarse dejó de tener significado. Vendió lo que podía vender, guardó lo necesario y dejó atrás no solo un lugar, sino una versión de sí misma que ya no podía sostener. Lo que llevó consigo no ocupaba espacio visible, pero pesaba más que cualquier objeto. Entre esas cosas estaba el conocimiento. Su madre le había enseñado a mirar los árboles de una manera que no era común en ese territorio. No como recursos aislados, sino como partes de un sistema continuo. Le había mostrado que lo visible era solo una fracción de lo que realmente importaba, que las raíces sostenían no solo al árbol, sino a la tierra misma, que cortar la parte superior no significaba necesariamente matar lo que estaba debajo, que la vida cuando se entiende, encuentra formas de regresar. Evelyn recordaba esas lecciones no como teoría, sino como una forma de ver el mundo. Cuando caminó por la ladera por primera vez, no vio solo los tocones, vio los brotes, pequeños, delgados, apenas visibles en algunos casos, pero presentes. No todos los árboles estaban muertos. Algunos estaban esperando. También vio los surcos dejados por el arrastre de troncos. Para otros eran cicatrices, para ella eran canales, lugares donde el agua ya no corría libremente hacia abajo, sino que se detenía, se acumulaba, se filtraba. Aquello cambió todo. No necesitaba crear algo desde cero, necesitaba intervenir en un proceso que ya estaba en marcha. La tierra no estaba vacía, estaba incompleta. El día que tomó posesión de su terreno, no hubo ceremonia ni gesto que marcara el inicio. Subió con sus herramientas, eligió un punto relativamente protegido por una formación de rocas y dejó su baúl. Rey se sentó cerca, observando el entorno con la misma atención que siempre. El valle se extendía debajo, visible en toda su amplitud, con las parcelas ordenadas de quienes habían elegido lo evidente. Desde allí arriba, la diferencia era clara, pero no en el sentido que los demás habrían esperado. Evelyn no comenzó a trabajar de inmediato. Caminó una vez más por la ladera, esta vez sin la intención de decidir, sino de confirmar. Cada paso reforzaba lo que ya sabía. No había duda. No iba a arar. No iba a plantar cultivos que exigieran una tierra que aún no existía. No iba a forzar el terreno a comportarse como algo que no era. Iba a escuchar. Y luego, actuar en consecuencia. La primera acción no fue visible desde abajo. No hubo cambios bruscos ni señales de transformación inmediata. Pero algo había comenzado. No como una construcción, sino como una alineación entre lo que la tierra podía ser
y lo que alguien estaba dispuesto a ayudarla a convertirse. El viento seguía cruzando la ladera como siempre, pero ya no era el único que definía ese espacio. El viento siguió recorriendo la ladera como lo había hecho siempre, pero ahora encontraba una presencia que no se oponía a él, sino que comenzaba a modificar de manera casi imperceptible la forma en que ese espacio respondía a su paso. Desde abajo, nada parecía haber cambiado. Los hombres que cruzaban el camino en dirección al valle apenas levantaban la vista. La pendiente seguía siendo una extensión irregular de tierra desgastada, marcada por tocones y cicatrices. Pero en lo alto, donde Evelyn Carter había decidido quedarse, el trabajo ya había comenzado, silencioso, constante y ajeno a cualquier expectativa inmediata. Los primeros días estuvieron dedicados a una tarea que no ofrecía recompensa visible. Evelyn se movía entre los restos de ramas secas, troncos quebrados y acumulaciones de madera abandonada que habían quedado después de la tala. No era una limpieza impulsiva, ni una búsqueda de orden por sí mismo. Cada elemento era observado antes de ser movido. Cada espacio era despejado con una intención precisa. Los brotes jóvenes que surgían de algunos tocones estaban asfixiados por ese material muerto. Sin luz suficiente, sin espacio para expandirse, estaban condenados a detenerse antes de empezar. Ella trabajaba con herramientas simples, pero con una claridad de propósito que convertía cada gesto en parte de una estructura mayor. Apartaba la madera, la arrastraba, la organizaba. No la eliminaba sin más. La colocaba formando líneas suaves, siguiendo el contorno natural del terreno, cruzando la pendiente en direcciones que no respondían al azar. Aquellas acumulaciones comenzaban a dibujar una red rudimentaria que, vista de cerca, parecía improvisada, pero que obedecía a una lógica exacta: ralentizar el movimiento del agua. El agua era el centro de todo. Evelyn había entendido desde el principio que no se trataba solo de lo que crecía, sino de lo que alimentaba ese crecimiento. La ladera, desprovista de su cobertura original, había perdido su capacidad de retener humedad. Cada lluvia arrastraba la capa superior del suelo, debilitando aún más lo que quedaba. Pero los surcos dejados por el arrastre de los troncos habían alterado ese flujo. Allí donde el terreno se había hundido, el agua ya no corría libremente. Se detenía, se acumulaba, encontraba resistencia. Evelyn comenzó a trabajar sobre esos surcos. Con una pala, profundizaba algunos, ensanchaba otros, conectaba ciertos tramos para formar pequeñas cuencas donde el agua pudiera permanecer más tiempo. No buscaba crear estanques visibles, sino puntos de retención, espacios donde la humedad pudiera infiltrarse lentamente en la tierra, alcanzando las raíces que aún vivían bajo la superficie. Cada modificación era pequeña, casi insignificante por sí sola, pero juntas formaban un sistema que empezaba a cambiar la dinámica del terreno. Cuando llegaron las primeras lluvias de primavera, el efecto fue inmediato, aunque solo perceptible para quien sabía qué observar. El agua no descendía en una lámina uniforme. Se detenía, se distribuía, permanecía. Evelyn recorría la ladera bajo la lluvia, observando cómo cada canal respondía, cómo cada depresión se llenaba y luego liberaba el exceso de manera gradual. No había prisa en ese proceso, no había desperdicio. El siguiente paso fue reforzar esa estructura con vida. Evelyn bajó al arroyo en varias ocasiones y regresó con haces de varas de sauce, cortadas con precisión, todas de un grosor similar, frescas, aún cargadas de savia. Las introdujo en la tierra húmeda a lo largo de los canales que había formado, clavándolas con la firmeza suficiente para que se mantuvieran en pie. No eran simples estacas. Sabía que echarían raíces, que crecerían,
que sus sistemas radiculares se expandirían y entrelazarían la Tierra, estabilizando los bordes de los canales y evitando que se desmoronaran con el tiempo. Entre los tocones, una vez despejados, comenzó a esparcir semillas. No lo hacía en líneas ordenadas ni en parcelas delimitadas. Las dispersaba con un gesto amplio, dejando que la distribución respondiera a la irregularidad del terreno. El trébol fue la base de esa siembra, no por su valor inmediato, sino por su función. Sus raíces ayudarían a romper la compactación del suelo. Su presencia introduciría nutrientes que la tierra había perdido. Era un paso invisible pero fundamental. Los días se sucedían con una repetición que, desde fuera, podía parecer monótona. Evelyn trabajaba desde la mañana hasta que la luz comenzaba a disminuir. Ray la seguía, a veces adelantándose unos pasos, a veces deteniéndose a observar algún punto del terreno como si también participara en esa lectura constante del entorno. No había interrupciones, no había distracciones. Solo el ritmo sostenido de una labor que no buscaba resultados inmediatos. La construcción de la cabaña llegó como una extensión natural de ese proceso. Evelyn eligió un punto en la ladera donde una formación rocosa ofrecía cierta protección contra el viento dominante. Utilizó madera caída, seleccionada con el mismo criterio con el que trataba todo lo demás. No cortó árboles vivos, no alteró lo que estaba en proceso de regeneración. La estructura fue levantándose poco a poco, sin prisa, ajustándose al terreno más que imponiéndose sobre él. Era pequeña, lo suficiente para resguardarse, lo suficiente para resistir. Cuando llegó el invierno, la prueba no fue solo para ella, sino para todo lo que había construido. El frío se instaló con una intensidad que no admitía errores. El viento golpeaba la ladera sin obstáculos, buscando cualquier punto débil. La tierra se endurecía bajo la escarcha y la vida visible parecía detenerse. Evelyn permanecía dentro de la cabaña durante las horas más duras, pero salía siempre que podía. Observaba los canales, ahora cubiertos por una capa de hielo en la superficie, pero aún activos debajo. La nieve comenzaba a acumularse de manera distinta. No era arrastrada por completo. Parte de ella quedaba retenida entre las estructuras que había creado. La ladera estaba cambiando su forma de responder al clima. El segundo año trajo consigo nuevos desafíos. Algunos brotes no resistieron las heladas tardías. Animales atraídos por el trébol comenzaron a alimentarse de las zonas más vulnerables. Las lluvias intensas del verano pusieron a prueba los canales, erosionando algunos bordes, saturando ciertas áreas más de lo esperado. Cada problema revelaba una debilidad en el sistema, y cada debilidad exigía una corrección. Evelyn no se frustraba, ajustaba, reforzaba los bordes con más material, redistribuía el flujo del agua, protegía las zonas más expuestas con barreras adicionales. Aprendía no desde la teoría, sino desde la respuesta directa del terreno. Cada estación añadía información. Cada error se convertía en una mejora. Desde el valle, la percepción no cambiaba. Para la mayoría, la ladera seguía siendo la misma. Un espacio improductivo donde una mujer persistía en una tarea incomprensible. Las conversaciones sobre ella se habían reducido. Ya no era objeto de burla activa, sino de una indiferencia tranquila. Nadie esperaba resultados. Nadie se detenía a observar con suficiente atención como para notar los detalles. Pero los detalles estaban ahí. Los brotes que antes eran delgados comenzaron a engrosarse. El suelo, que antes se desmoronaba con facilidad, empezó a mantener su forma. La humedad permanecía más tiempo después de cada lluvia. Los sauces enraizados a lo largo de los canales comenzaron a crecer, sus hojas añadiendo un primer indicio de verde más denso. El cambio no era repentino, era acumulativo. Y entonces, en la tercera primavera, alguien miró. No fue un agricultor ni un propietario de tierras. Fue un viajero que recorría el camino con regularidad, alguien que, sin intención de analizar,
Había visto la ladera tantas veces que cualquier variación se hacía evidente. Al girar en uno de los tramos del sendero, levantó la vista y detuvo su caballo. Lo que vio no era aún un bosque, pero tampoco era ya una ladera muerta. Había verde, no disperso, no débil, sino organizado, continuo. Los brotes se habían convertido en jóvenes árboles. Los canales reflejaban la luz en ciertos puntos donde el agua permanecía. La superficie del terreno ya no parecía inestable. Había estructura, había dirección. El viajero permaneció un momento en silencio, observando, tratando de reconciliar lo que recordaba con lo que tenía delante. No había presenciado el proceso, solo veía el resultado. Y por primera vez, alguien comprendió que allí arriba había ocurrido algo que no podía explicarse como un simple paso del tiempo. La ladera había comenzado a responder, y ese cambio, que había crecido en silencio durante años, estaba a punto de hacerse visible para todos. El cambio, que durante años había permanecido contenido en los detalles, dejó de ser silencioso en el momento en que fue visto con claridad por más de una persona. La ladera ya no podía confundirse con lo que había sido. Aquello que había comenzado como una variación apenas perceptible, se había convertido en una transformación evidente, imposible de ignorar incluso para quienes nunca habían prestado atención. Al principio llegaron pocos. Algunos subieron por curiosidad, otros por una inquietud que no sabían explicar. Habían escuchado comentarios imprecisos, descripciones que parecían exageradas, relatos que no coincidían con la imagen que guardaban en la memoria. Pero al llegar, lo que encontraban no era una ilusión, ni una interpretación equivocada. Donde antes había tierra desnuda y fragmentada, ahora se extendía una cobertura viva. No era un bosque antiguo ni impenetrable, sino algo distinto, algo en crecimiento, organizado, en transición. Los árboles jóvenes se alzaban en grupos alrededor de los viejos tocones, como si siguieran un patrón invisible. Sus troncos eran rectos, su desarrollo uniforme, alimentados por raíces que ya existían mucho antes de que aparecieran sus nuevas formas. Entre ellos, el suelo ya no estaba expuesto. El trébol había cubierto gran parte de la superficie, suavizando el terreno, reteniendo la humedad, aportando una textura continua donde antes había fragmentación. Los canales, apenas visibles desde cierta distancia, recorrían la ladera con una lógica interna que se revelaba al observarlos de cerca. El agua seguía presente, moviéndose lentamente, acumulándose donde debía, filtrándose hacia abajo sin arrastrar la tierra consigo. La reacción inicial no fue de entusiasmo, sino de desconcierto. Muchos no sabían cómo interpretar lo que veían. Habían asumido que aquel terreno no tenía valor, que su estado era definitivo, pero la evidencia contradecía esa idea sin necesidad de explicaciones. La ladera no solo se había recuperado, sino que lo había hecho de una forma que no coincidía con ningún método conocido por ellos. Evelyn continuaba su trabajo sin alteraciones visibles en su comportamiento. Caminaba entre los árboles con la misma atención con la que había recorrido el terreno en sus primeros días. Observaba, seleccionaba, intervenía solo cuando era necesario. Ya no se trataba de iniciar un proceso, sino de mantener un equilibrio. El siguiente paso no fue una expansión, sino una precisión mayor. Comenzó a reducir la densidad en ciertas áreas. No eliminaba al azar. Elegía los árboles que crecían torcidos, los que competían por el mismo espacio, los que bloqueaban la luz de otros más fuertes. Cada corte no era una pérdida, sino una redistribución. Al retirar algunos, permitía que los demás se desarrollaran con mayor estabilidad. El resultado de esas intervenciones empezó a tener un valor práctico. La madera obtenida no era abundante, pero sí uniforme, recta, adecuada para usos específicos.
Los postes que se formaban eran sólidos, fáciles de transportar, y pronto comenzaron a ser solicitados por quienes necesitaban materiales sin depender de proveedores lejanos. Evelyn no transformó ese intercambio en un negocio inmediato, pero aceptaba el valor de lo que producía. No acumulaba, no expandía más allá de lo necesario, pero tampoco rechazaba lo que el sistema podía ofrecer. Con el tiempo, otros comenzaron a interesarse no solo por el resultado, sino por el proceso. Algunos regresaban más de una vez, observando con mayor atención. Otros se acercaban lo suficiente como para intentar comprender cómo funcionaba aquello que veían. Evelyn no organizaba explicaciones ni buscaba transmitir su conocimiento de manera formal, pero cuando alguien mostraba interés real, respondía a través de la acción. Señalaba el flujo del agua, la posición de los árboles, la relación entre las raíces y el suelo. No hablaba de teorías, sino de observaciones. Poco a poco, ese conocimiento comenzó a desplazarse más allá de la ladera. Algunos intentaron replicar lo que habían visto en sus propias tierras. No siempre con éxito, no siempre con la misma paciencia. Pero el principio comenzó a circular. La idea de que una tierra dañada podía recuperarse sin ser reemplazada, de que lo que parecía perdido aún contenía posibilidades, empezó a encontrar lugar entre quienes antes solo pensaban en términos de explotación o abandono. Mientras tanto, el tiempo continuaba su curso. Ray envejecía. Su paso, antes constante y silencioso, comenzó a volverse más lento. Pasaba más tiempo recostada cerca de los lugares donde Evelyn trabajaba, observando sin necesidad de moverse. Sus ojos mantenían la misma atención de siempre, pero su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad. La presencia de la perra había sido constante desde el inicio, una compañía que no interfería, pero que nunca faltaba. Una tarde, cuando el sol descendía con suavidad sobre la ladera, Ray se acomodó junto a uno de los viejos tocones que aún permanecían como parte de la estructura original del lugar. No hubo señales de inquietud, ni cambios bruscos. Simplemente dejó de moverse. Evelyn la encontró allí, en la misma posición en la que tantas veces la había visto descansar. No hubo urgencia en sus movimientos, tampoco resistencia. Cavó la tierra cerca del tocón, en un lugar donde el suelo ya era firme, sostenido por todo lo que había crecido alrededor. La enterró con el mismo cuidado con el que había tratado cada elemento de la ladera. Sobre ese punto plantó un árbol joven, no como un gesto simbólico, sino como una continuidad. La ladera, para entonces, ya no dependía de intervenciones constantes. El sistema se había consolidado. El agua seguía su curso sin necesidad de correcciones frecuentes. Las raíces mantenían el suelo en su lugar. La vegetación se regeneraba de forma natural, adaptándose a las condiciones sin perder estabilidad. Evelyn seguía recorriendo el terreno cada día, pero su trabajo había cambiado. Ya no era construcción, era observación. Ajustes mínimos, casi imperceptibles. Años después, la ladera fue visitada por alguien que no formaba parte del entorno inmediato. Había escuchado sobre aquel lugar como un ejemplo de algo inusual. Su intención era comprender, documentar, registrar lo que había ocurrido allí. Al recorrer el terreno, tomó nota de cada elemento visible: los árboles jóvenes, los canales, la distribución de la vegetación, la forma en que el agua se integraba en el conjunto. Todo parecía responder a un diseño, pero no a uno impuesto, sino a uno que había surgido de la interacción entre la tierra y una intervención precisa. Intentó identificar el método. Buscó una explicación que pudiera ser repetida, estructurada, aplicada en otros lugares, pero lo que encontró no era una fórmula cerrada, sino un principio abierto. No había una construcción externa que hubiera sido añadida. Todo lo que estaba allí había surgido de lo que ya existía. Cuando finalmente se acercó a Evelyn, no encontró en ella la necesidad de atribuirse el resultado. Ella continuaba moviéndose por la ladera como siempre, con la misma atención,
con la misma economía de gestos. El lugar ya no era una excepción. Era un equilibrio. El hombre se marchó con sus notas, con sus descripciones, con la intención de explicar lo que había visto. Pero lo esencial no estaba en los detalles que había registrado, sino en algo más difícil de traducir. Evelyn no había creado un bosque. Había entendido que ya estaba allí, esperando. La ladera, que alguna vez fue considerada un espacio perdido, se convirtió en una evidencia de algo más amplio. No solo de recuperación, sino de una forma distinta de relacionarse con lo que parecía dañado. La idea de que la destrucción no siempre es definitiva comenzó a tomar forma más allá de ese lugar. Con el paso de los años, el terreno siguió cambiando, pero ya no en dirección a algo desconocido. Había alcanzado una estabilidad que no necesitaba ser forzada. Evelyn continuó caminándolo cada día, no porque fuera necesario, sino porque ese era el lugar donde su presencia tenía sentido. No había en ello orgullo ni necesidad de reconocimiento, solo una certeza tranquila, la de haber encontrado un punto en el que su trabajo y el curso natural de las cosas coincidían, y en ese punto, la vida no solo regresaba, permanecía. Si te ha gustado esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan verlo. Y si de verdad te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchas más que pueden sorprenderte tanto como esta. Tal vez la próxima sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video.